vamos a mostrar un ejemplo de una sola institución de entretenimiento, una empresa que se dedica al entretenimiento, que es la más famosa que todos han escuchado, y es el caso típico de Disney. Disney ha hecho bastantes avances, si se le podría llamar avance a esto, en cuanto a políticas de inclusión y políticas de diversidad, ¿sí? Y para eso, bueno, vamos a empezar explicando un poco, apoyándonos en una pequeña línea de tiempo de las cosas que Disney ha hecho para implementar este tipo de políticas, explicando un concepto bastante fundamental para poder entender el mecanismo para implementar estas políticas y qué razones tienen, qué razones hay detrás. Y ese es el de la ventana de Overton. En pocas palabras, la ventana de Overton sería la serie de pasos que yo necesito para que algo que la sociedad que, por ejemplo, la que nosotros tenemos, esta sociedad que considera que algo sea impensable, poco a poco vaya dejando de serlo. ¿Cuáles son esos pequeños pasos que yo tengo que dar para que algo que la sociedad ahorita, por ejemplo, en este momento rechaza absolutamente y que me van a mandar al carajo si yo llego a proponerla de repente, sin previo aviso, esa sería básicamente la ventana de Overton. Y vamos a ver la implementación de esta ventana de Overton justamente en la empresa que ya les he comentado, que es la de Disney, apoyándonos sobre esta línea de tiempo. Primero que nada, tenemos 2014. Disney comenzó a implementar políticas más inclusivas respecto a la orientación sexual y a la identidad de género, incluyendo beneficios para parejas del mismo sexo y apoyo a empleados LGBTQ+. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que esto conlleva? Esto no ha llegado todavía hacia nosotros, no ha llegado al público objetivo, por así decirlo, que seríamos nosotros y el público al que llega, por ejemplo, Disney Plus, por ejemplo. Todavía no ha llegado. Pero ¿qué ha pasado ahí? Nosotros no lo hemos percibido, pero dentro de la empresa de Disney ya se está percibiendo. Y ahí es donde entra algo bastante dañino para cualquier empresa, a mi modo de ver las cosas, y ya vamos a ver de que también a la larga sí les va a terminar afectando y les está afectando justamente en estos momentos, y es el tema de la paridad de cupos, ¿sí? Hay como una especie de discriminación positiva, por así decirlo, así he escuchado que le llaman algunos, que sería básicamente tener un cierto porcentaje de personas que, por ejemplo, son de LGTB, cierto porcentaje también de mujeres, cierto porcentaje de varias minorías. Y ya con eso se supone de que ya el mundo o la empresa ya es más justa, es más equitativa. El problema es de que estas personas no se les está eligiendo por su talento, se les está eligiendo en base a su orientación sexual, al sexo al que pertenecen, a la etnia a la que pertenecen. Esto es bastante malo si, digamos, volteamos ese tipo de cosas. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la empresa decidiera, en vez, vamos a contratar a personas que, por ejemplo, no son negras? ¿Sí? Eso sería una total discriminación, pero estas personas la llaman discriminación positiva, y eso es algo para mí absurdo que está dañando completamente la industria del entretenimiento. Y con ello no solamente me estoy refiriendo a Disney, sino que me estoy refiriendo a varias empresas, pudiera decir a Netflix incluso. Y hay muchas más, obviamente. Hay muchas más. Entonces tenemos este primer paso. Hay otro paso todavía más, que sería el del 2017. La serie animada de Disney Channel, Star versus las Fuerzas del Mal, incluye el primer beso entre personas del mismo sexo en un programa de Disney, ¿sí? Que sería Star versus las Fuerzas del Mal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos el primer paso que sí ha llegado a la población, que sí ha llegado a nuestros oídos como espectadores, pero que ha sido uno pequeño, ha sido, digamos, un poco a un lado, si se puede decir que lo tenemos por acá, que lo tuviéramos así en pequeñito, y que no se vea. Entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Que bastantes personas que para mí no tienen por qué ser personas que apoyen ese tipo de cosas, simplemente dicen, no importa, es algo pequeñito, salió al final, no se nota, no se nota. Este es el primer paso, este es el primer paso. Poco a poco nos van dejando ir colar este tipo de ideologías para posteriormente poder ser usadas políticamente, ¿sí? Entonces, siguiente paso sería, eh, Disney Pixar lanza Onward, una película que presenta un personaje LGBT+, que sería el oficial Spectre, un policía cíclope, perdón. Eso sería en el 2020. Ese mismo año, Disney Channel presentó a su primer personaje bisexual principal en la serie The Owl House. Si no se habían dado cuenta, pues sí, este personaje es el bisexual. Y empezamos a dar pequeños pasos para poder empezar a lavarle el cerebro a los espectadores. Y ojo con esto, quiero que nos enfoquemos bastante, que esta empresa, que Disney, es una empresa cuyo target son menores, son niños, ¿sí? ¿Por qué acaso estarán haciendo esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Sí?
Entonces, tenemos el siguiente paso, que en realidad este no fue un paso, esto fue un descubrimiento, fue una filtración en realidad. Y es que en el 2021 se filtraron videos internos de reuniones en Disney donde ejecutivos y creativos discutían la importancia de la representación LGTB en sus producciones. Estos videos generaron reacciones mixtas, con apoyo por parte de la comunidad de arcoíris y críticas de grupos conservadores. Obviamente, quiero que se note esto un poco, ¿verdad? Que en la noticia estos grupos conservadores a los que se refiere con un término despectivo. Ay, los conservadores. Y esto es bastante interesante, pero eso tiene que ver con los medios de comunicación, del cómo manipulan a través del lenguaje. Ahí ya tenemos la primera filtración. Tenemos algo más que pasó ese mismo año, y es que se reveló en la serie de Baymax que incluía un personaje transgénero. Llevó a un montón de debates y críticas. Entonces, poco a poco, si se fijan, esto no fue el mismo año. Ha sido poco a poco. Ha sido en un lapso de 6 años, hasta donde vamos en la línea de tiempo. Imaginémonos esto. Esto es algo bastante raro. Si nosotros lo vemos así como se los estoy presentando, junto, todo, lo que se ha recopilado en varios años. Y ojo, probablemente acá se me habrá escapado alguno. Eso todavía no tengo constancia, pero es bastante probable. Lo siguiente, tenemos que en el 2022 Disney se pronunció en contra de la ley, de la mal llamada ley Don't Say Gay. Esto se hizo bastante famoso, esto fue en Florida, lo que generó controversia y tensiones con políticos, de nuevo la palabra mala, con políticos conservadores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá? ¿De en qué consistía esta ley? ¿Por qué que se enojaron, va? ¿Por qué es que Disney se pronunció contra esto? En realidad Disney al principio estaba apoyando esta ley. Sin embargo, todas esas personas que habían incluido a través de estas políticas de cupo que tenían de personaje, perdón, de personas LGTB, de, como no, feministas radicales, etcétera, este tipo de cosas, de este tipo de personas, se dieron cuenta de lo que Disney estaba haciendo, que era apoyar esta ley, y al final Disney terminó por volcarse en contra de esta ley debido a las presiones internas de sus mismos trabajadores, ¿sí? Ahora bien, ¿en qué consistía esta ley Don't Say Gay? ¿Qué tenía que ver? Ahora bien, investigando un poco, nos damos cuenta de que la ley Don't Say Gay nada más lo que quería era prohibir de que se le educara a los niños en cuestiones de género, a los niños menores de edad, que de 7 años para abajo no se les hablara de este tipo de cosas. De nuevo, viéndolo en este contexto, podemos ver una especie de fijación que tienen este tipo de empresas, porque no solamente vamos a decir que es Disney, en los niños. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces ellos la apodaron la ley Don't Say Gay, por esa misma razón, que en español sería no digas gay, ¿verdad? Esa sería un paso bastante difícil, que igual tuvimos que afrontar, y en Florida fue bastante discutido. Y lo siguiente, tenemos la película Strange World, que presenta a su primer personaje adolescente abiertamente gay en un rol principal. Y esto, no sé si para alguno de los que verán este video han visto o han escuchado de esta película. Yo conozco varias historias donde hay padres que se han asustado porque les pusieron esta película y se asustaron al ver de que esta película no promueve los valores familiares que ellos tienen, ¿verdad? Así que, bueno, ahí estaría una serie de ejemplos en lo que podemos analizar también. Y bueno, creo que con eso cerraríamos este tema.